volvía a la cabaña, su tío se enfurecía. Solo eres una perezosa. Ahora solo te pasas el tiempo rezando. Eso no puede seguir así. Quiero que te cases. Me estoy haciendo viejo y quiero tener un yerno que cace para mí. Al día siguiente, volviendo de la fuente, Kateri encontró en la cabaña a su tío con un joven guerrero de la tribu. Ella lo conocía bien. Grande, de ojos negros, tenía fama por su crueldad. Había torturado a muchos prisioneros algonquinos. Tekakwitha, le dijo una tía anciana. Este es tu futuro marido. Ofrécele el plato de sagamité como signo de aceptación. No, contestó la muchacha. Ahora me llamo Kateri y no me casaré jamás. Solo quiero pertenecer al Señor del Cielo. El joven cazador se levantó y tomó su hacha Tomahawk para matarla. Pero de un salto, Kateri salió de la cabaña y huyó al bosque. Allí pasó la noche. Al día siguiente fue a ver al padre de Lamberville. Padre, quiero marcharme del pueblo. Quiero ir a la misión con Crin, mi padrino. Mi tío quiere casarme con un guerrero cruel y pagano. Y yo quiero consagrarme en cuerpo y alma a Dios. El misionero seguía dudando. Regresa con tu tío y espera. Acepta sufrir por tus hermanos. Crin volverá si esa es la voluntad de Dios. Al volver a casa de su tío, pegaron a la pobre Kateri y le privaron de comida. Pero ella no se quejó y ofreció todos sus sufrimientos a Dios. Prométeme dejar de rezar a tu gran espíritu, asquerosa cristiana, y no te hablaré más de casarte, le gritó su tío.